En este módulo vamos a ponernos el sombrerito de la persona que diseña algoritmos de Machine Learning. Hasta ahora, en las distintas fases que hemos visto de preprocesado de datos, generación de modelos, evaluación, etc., hemos estado siempre desde la perspectiva de una persona que usa los métodos y los algoritmos que otras personas han diseñado. Es la perspectiva que normalmente uno toma. Es bueno saber cómo algunos de estos algoritmos funcionan por dentro. Hemos visto un poquito de los árboles de decisión, bueno, hemos visto un poquito las intuiciones detrás de un Support Vector Machine y algunos otros métodos, PCA, por ejemplo, clustering, pero ahora vamos a tomar la perspectiva de la persona que diseña esos métodos y vamos a ver cuál es el proceso que esa persona sigue. Esto es útil porque en muchas ocasiones vamos a necesitar, bueno, primero es útil porque es bueno saber cómo funciona este proceso por dentro, aunque uno lo ejecute pocas veces, porque en muchas ocasiones nos va a servir para poder interpretar mejor y conocer mejor por qué ciertos algoritmos funcionan como funcionan, ¿no? Aunque uno al final lo esté usando solamente desde fuera, sin entrar mucho en las tripas, ¿no? Y luego, por otro lado, en ciertas ocasiones, a veces uno tiene que tunear un poquito esos algoritmos. A veces, por ejemplo, hay ciertas condiciones de una aplicación, de un negocio, de una investigación, que requieren que modifiquemos un poquito parte de esos algoritmos por dentro, a lo mejor pues para ajustar un proceso o, por ejemplo, calibrar mejor un algoritmo de Machine Learning a una métrica de negocio, por ejemplo, sin que sea tan directamente una métrica de Machine Learning, o muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este módulo. En realidad, los procesos por los cuales se generan los algoritmos de Machine Learning siguen todos un esquema muy parecido. A veces se varía un poco, pero es un esquema muy parecido. Y parte del propio proceso de calibración. El centro es el proceso de calibración de los algoritmos, el punto fit, y se suele materializar como un proceso de optimización matemática. Es decir, dado una plantilla de modelo, un árbol de decisión con profundidad máxima 7, un Support Vector Machine con gamma igual a 3, una red neuronal con dos capas de 3 y 5 neuronas, por ejemplo, dado una plantilla de modelo y dado unos datos, y si estamos hablando de aprendizaje supervisado, unos datos y unas salidas esperadas, nos gustaría calibrar el modelo de manera que el error que cometa en la predicción con los datos que le hemos dado para entrenar sea el mínimo posible. Esto en sí es un problema de optimización. Yo quiero tener los parámetros, los valores de los parámetros de un modelo que minimicen un cierto error de clasificación, ¿no? Entonces, la optimización es una pieza central en el diseño de algoritmos de Machine Learning, ¿no? Y lo vamos a ver con un par de ejemplos durante este módulo. En este primer notebook lo que vamos a ver es qué es la optimización. Es probable que muchos lo sepáis o que hayáis tenido algún contacto con este tipo de procesos. De todas formas, vamos a hacer un repaso muy sencillo de también incluso qué herramientas tenemos en Python para hacer optimización general. Vamos a ver también que en Machine Learning hacemos optimización de una manera muy concreta, con unas expresiones matemáticas que tienen una estructura muy concreta, en la cual la mayoría de los algoritmos generales de optimización, o más que los algoritmos, la mayoría de las herramientas genéricas de optimización no acaban de funcionar muy bien, ¿no? Y entonces pues se han ido desarrollando herramientas particulares, como lo puede ser TensorFlow, como lo puede ser PyTorch, bueno, y otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces, en este primer notebook vamos simplemente a hacer una introducción a qué es la optimización, ¿no? Entonces, bueno, este es el notebook, como siempre, ejecutamos las primeras celdas y planteamos, bueno, alguna función de soporte que vamos a usar ahorita y planteamos un problema de optimización. ¿Qué es un problema de optimización? Yo tengo una función y me gustaría hallar dos cosas. ¿Cuál es el valor mínimo que alcanza esta función? Que yo, cuando hago esa pregunta la denoto
de esta manera, cuál es el valor mínimo que alcanza esta función si yo cambio x, es una función de x, ¿sí? Y también la segunda pregunta que yo puedo hacer, ¿cuál es el valor de x en el cual la función alcanza el valor mínimo, ¿no? Y esto es lo que yo puedo expresar, esta pregunta la puedo expresar como argmin de x de f de x, ¿no? En este caso, esta función, ¿cuál es el valor mínimo que alcanza esta función? Si quieres, para el vídeo y piénsalo un poco, ¿no? Ambas cosas, ¿no? ¿Cuál es el valor mínimo y en qué valor de x alcanza el valor mínimo? Entonces, el valor mínimo, así es una función muy sencilla, a ojo, esto es algo cuadrático que como mínimo va a tener un valor 0. Por tanto, el mínimo de la función va a ser cuando este término alcance el valor 0, y como aquí hay un más 2, el valor mínimo de la función va a ser 2, y el valor de x en el cual alcanza el valor mínimo, pues igual es cuando esto es 0, y esto va a ser 0 cuando x sea igual a 3, ¿no? Así a ojo, sin ningún algoritmo, sin ningún método de optimización, es una función muy sencilla, ¿no? Podemos usar, hay ciertos métodos generales de optimización y dentro de Python parte de ellos están disponibles dentro de la librería CPy, dentro del paquete Optimize. Entonces hay un método que se llama minimize, en el cual básicamente, ¿qué le decimos a minimize? Oye, quiero minimizar esta función. Fijaos que esta función es tal cual esto, que aquí la he decidido expresar como una función lambda, implementar como una función lambda, la podría haber implementado de muchas otras maneras, y tenemos que elegir cuál es el método de optimización, y ahora vemos un poquito la documentación, y un punto de partida. En realidad los métodos de optimización lo que hacen es, tienen toda la función y andan buscando por el espacio de la función, andan navegando para encontrar valores mínimos, ¿no? Entonces tienen que tener un punto de partida. Y aquí estamos eligiendo un punto de partida aleatorio cada vez que se ejecute la función, ¿no? Entonces esto es, minimízame esta función con este método partiendo de este punto. Y el resultado es un objeto, R, es un objeto que tiene, vamos a ejecutarlo, ahí está, es un objeto que tiene varias cosas. Uno es el valor de la función en el punto en el cual se minimizó, ¿no? Que es un 2, que es lo que habíamos pensado. Por otro lado, hay un estado final, ¿no? En el cual, bueno, dice que pudo optimizar bien, ¿no? Porque a veces los métodos pueden que no converjan o tengan otro tipo de problemas, ¿no? Y por último, ¿cuál es el valor de x en el cual se alcanzó el valor mínimo de la función? ¿Sí? Que bueno, incluso si la pintamos la función y pintamos, esta es la función cuadrática, normal y corriente, el valor mínimo se alcanza en x y es un valor mínimo de 2, ¿no? Si miráis la documentación de la función, vamos aquí a abrirlo, fijaos que, bueno, hay un montón de métodos que están disponibles, o sea, esta función es súper grande, ¿eh? Hay un montón de métodos que están disponibles, hay algunos métodos que funcionan en ciertas ocasiones, otros métodos funcionan en otras ocasiones, hay métodos que me admiten restricciones, dame el valor mínimo de la función siempre y cual x esté entre tantos valores, ¿no? Entonces me coge el valor, me trata de encontrar el valor mínimo dentro de esos valores, bueno, y distintas condiciones. Entonces, esta es una documentación grande de esta función. ¿Sí? Listo. Bien, podríamos tener cualquier otra función. Fijaos que en general el valor de inicio es importante. Mira, esta es otra función. Y aquí pinto, esta es la función, ¿sí? Y que el mínimo está en este lugar, pero aquí pinto el punto de inicio de la búsqueda que hace el algoritmo, ¿no? Este punto de inicio de la búsqueda lo sacamos de manera aleatoria, con una cierta política aleatoria, y en este caso, fijaos que no ha alcanzado el valor mínimo, se ha quedado como en un mínimo local. La función, el proceso de optimización. Ejecutémoslo de nuevo, a ver hasta que en algún momento, vamos aquí a ponerlo ahora, ¿sí? Fijaos que aquí sí que ha alcanzado el valor mínimo y es que empezó justo aquí, bueno, que es justo cuando acaba la montañita que ya puede empezar a bajar, ¿no? La mayoría de estos métodos son métodos basados de una manera u otra en gradientes descendientes, es decir, yo veo la pendiente de donde estoy yo y me echo pendiente abajo. Y para mirar la pendiente yo necesito los gradientes, que son las derivadas parciales, ¿no? Aquí no le estamos dando las derivadas parciales. Fijaos que hay un argumento
en el cual yo le doy el jacobiano, que el jacobiano son básicamente el conjunto de derivas parciales. Y él puede usar eso para moverse por la función. Él nos da otras informaciones, que es cuántas veces tuvo que evaluar la función, es decir, cuántos puntos ha explorado, en fin, cuántas veces, cuántos gradientes ha tratado de estimar, aunque no se lo demos, él lo trata de estimar, en fin, si se lo damos pues va a ser más rápido. Pero fijaos que aquí hay una dependencia muy grande de dónde sale, de dónde empieza la función. Aquí volvió al mínimo, pero fijaos, bueno, es que empezó ya muy cerca del mínimo. A ver, aquí llegó al mínimo también. Fijaos que empezó acá, por tanto puede seguir bajando para la dirección correcta. Vamos a ver, mira, aquí no llegó al mínimo, esto es que empezó en algún otro lado. Bueno, empezó muy cerca del otro mínimo local. A ver, vamos a ver aquí dónde empezó. Bueno, aquí arriba, sí, si empezara por aquí, pues también acabaría acá, ¿no? Entonces, esto es una limitación de los distintos métodos, y hay métodos que tratan de solventar este problema de alguna manera. Hay métodos que de vez en cuando, si se ven atascados, pegan un salto, y si ven que si no llegan a ningún lado vuelven. Hay otros métodos que guardan más información del momento de según van bajando por la superficie. En fin, hay distintos métodos de optimización. Esto en el fondo es lo que estamos usando en Machine Learning, y en el siguiente notebook lo vamos a ver. Podemos hacer optimización también con varias variables. Fijaos que esto es una función de dos variables. Bueno, aquí debería de poner, de hecho, de manera más... Aquí no sé por qué lo tengo así. Vamos a poner x0, ¿verdad? x0 y x1, que es más correcto, ¿no? Por tanto, yo quiero cuál es el valor de la función, el valor mínimo de la función, de esta función, y quiero cuál es el valor de x0 y x1 en el cual la función alcanza el valor mínimo. Y esto funciona igual, fijaos, una función de dos valores, de x0 y x1, x0 al cuadrado más x1 al cuadrado, aquí el mínimo debería ser en 0, 0, y fijaos que cuando se resuelve, vamos aquí a ejecutar, listo, y fijaos cuando se resuelve el mínimo es en el 0, 0, ¿no? Elevado a menos 8, elevado a menos 8, esto es prácticamente 0, y podemos pintar en tres dimensiones. Bueno, ahí estaba, podemos pintar en tres dimensiones fijaos, este es el mínimo, el punto es el mínimo y la cruz es donde empezó a hacer el viaje, de descenso, ¿no? Bueno, aquí es importante también que seáis un poco conscientes de cómo se utiliza la vectorización en NumPy para poder expresar de manera muy sucinta todas estas estructuras en dos y en tres dimensiones, ¿no? x0 es el espacio entre menos 5 y 5, 100 puntos, entre menos 5 y 5 x1, las dos dimensiones. Fijaos que aquí se hace como una grilla con todos los posibles valores. Si miráis aquí el x0 shape, x1 shape, si es de 100%, porque cada grilla, en fin, es una grilla y esto se monta, ¿no? Entonces, yo os invito a que miréis con calma cómo esto funciona y que veáis también que esta función también es automáticamente vectorizada, si aquí me dan arrays o vectores o matrices, ¿sí? Listo, podemos usar, bueno, esto es un poquito para que veáis lo mismo, ¿no? Como todas las formas de lo que yo tengo, ¿no? Los vectores iniciales, las grillas y la salida, que la salida en realidad es una salida en dos dimensiones, puntos en todos puntos de altura en todo ese plano de dos dimensiones, ¿no? Y el x0 y el x1. Fijaos que si tengo una función un poco distinta, aquí llego a un cierto mínimo, vamos a pintar la función. ¿Sí? Fijaos que esta función tiene más... Y fijaos que aquí estamos pintando también el camino que sigue, ¿no? Aquí podemos pintar el camino, vamos a quitar aquí esta etiquetita, aquí podemos pintar también el camino que sigue el algoritmo, ¿no? Fijaos que esto lo estamos haciendo porque aquí ponemos un callback y esta función lo único que hace es ir añadiendo en una lista los valores de las coordenadas por las cuales va viajando el algoritmo, ¿no? Entonces es como interesante ejecutar esto varias veces como para ver un poquito cómo es el camino. Estos son puntos aleatorios distintos y cómo es el camino que sigue el algoritmo, ¿no? Ahí, si tenemos una función más compleja, esta de aquí arriba es una función más compleja, podéis ver que el camino que sigue bueno, es una función más compleja. Tengo aquí bueno, ahora ponemos, fijaos que el camino que ha seguido ha sido ha dado un poquito más de vuelta, pero siempre usa el gradiente un poco para mirar por dónde ir, ¿no? A ver, yo creo que aquí podríamos poner, vamos a ver, sí, vamos a poner aquí
un rango un poquito más grande para que veamos una parte más grande de la función, ¿no? Vamos a hacer otro caminito. Y como veis, ha salido un poco igual, pero bueno, ahí veis el camino que tenemos, ¿sí? Listo. A ver, ¿cómo ponía yo acá? Yo quería poner esto que se viera un poquito más. Esto lo he puesto más grande, pero debería de usar esta. Vamos a volver a tratar de usar esta función de arriba. A ver. Listo, bueno, no sale la función así muy suavecita también, pero bueno, se puede ver. Y a ver, vamos a volver a usar esta de abajo. Esta de arriba vamos a ponerlo con un coseno más amplio, y esto quizás demasiado, para que salga como con más frecuencia y con más arrugas la superficie, y sobre todo pues para que veáis fijaos que es una superficie con muchas más arrugas, hay muchos mínimos locales y bueno, y llega al mínimo local que es con el caminito que sigue, ¿no? Entonces, estos son los principios de optimización, estos son los principios de base que vamos a usar en Machine Learning, y es lo que vamos a ver ahora en los siguientes vídeos, ya mucho más aplicado a Machine Learning.